Buenas tardes, gracias por estar con nosotros otra vez en Un Café Peronista. Hoy tenemos el placer, el gusto de saludar a una amiga, aparte una gran compañera, que es Marisol Aranguren. ¿Cómo estás, Marisol, hoy? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Excelente, excelente, Mari. Bueno, vamos a charlar un ratito, que la gente nos conozca un poco. Yo sé que a vos ya te conoce un poco, pero bueno, que te conozcan las nuevas generaciones que nos ven por este canal, por este medio, algo nuevo para nosotros esto de la pandemia, estar encerrados delante de una cámara y no vernos la cara tomando un mate y pudiendo hablar de algo de interés en el momento. Así que contanos algo, Mari. ¿Cómo sos? ¿Sos de La Plata? ¿Naciste acá en La Plata? ¿Llegaste por estudios? Esto hay que preguntarlo, yo ya lo sé, pero que la gente sepa. No soy nativa de La Plata. Yo llegué en el 2001. Soy de provincia de Santa Fe y me vine acá a La Plata en el 2001. Ya bastante tiempo, creo que me puedo considerar platense. Sí, ya, Pero bueno, claro. es un término muy para los nacidos acá, me parece todavía. Pero bueno, también es una característica de la ciudad que es una ciudad hecha no solamente por los nacidos y las nacidas, sino por la cantidad de personas que vienen todos los años acá, ya sea por estudio, por trabajo, y es lo que hace la riqueza de la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? No Sí, solamente dentro del país, sino gente de otros países. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo a veces comparo en eso. Soy platense porque nací en La Plata, yo, pero también tengo algunas divergencias por ahí con los platenses. En algunos códigos o formas de pensar que el platense es el que nació en La Plata, el otro no, el platense tiene ciertas características que el otro no. Somos muy capitalinos siendo de La Plata, es una discusión que tenemos generalmente en el programa con algunos de los chicos, compañeros que compartimos el programa y pensamos diferente. Yo a La Plata la veo mucho como un reproductor de Argentina chiquito. Viste que Argentina también, ahora están diciendo, viene el extranjero, se va el extranjero, que cerramos la frontera. En el gobierno anterior, sobre todo, se hablaba un poco de esto. Y el país se hizo con extranjeros. Eh, no hay otra forma de entender Argentina sin entenderlo con el extranjero que llegó a trabajar, a poner sus conocimientos, sea de lo que traía de su país por mano de obra o que traía también de su forma de pensar europea. Cuando iban llegando a la Argentina, no sé, me acuerdo de obreros o gente del frigorífico con las ideas del socialismo que empezaban a llegar al país y le daban una revuelta también a la gente en la cabeza desde el pensamiento. Y en La Plata nos pasa con la gente que viene del interior. Los chicos que vienen a la facultad generalmente nos traen un montón de cosas de cultura que viene de ellos, y los platenses la incorporamos como, nosotros, como nuestra, y después decimos, no, pues los platenses tomamos mate. No, lo incorporaste porque vino un chico de Alvear que tomaba mate así, o vino de Azul, tal otro que le decía masitas a la galletita, y acá ahora todos le queremos decir masitas y es platense. No, no, pero ¿te ha pasado vos? Y es una discusión que sigo teniendo, no me dejan decir masita. Claro, bueno, pero es algo real, bueno, es algo real que nos pasó a todos los que tuvimos la suerte de compartir los primeros años o momentos de los que van llegando a La Plata, que se terminan convirtiendo en platenses porque se radican acá, cómo se terminan convirtiendo en argentinos las personas que vinieron a trabajar, a crear su familia acá y pudieron hacer prosperar ellos y hacer que prospere el país, me parece. Pero bueno, es una discusión, me parece media en vano, pero bueno, es algo gracioso como para romper el hielo, vamos a decir, de estos mates virtuales. Así que Sí, bueno, sos sí, de Santa totalmente. Fe. ¿Cómo de, bueno, La Plata, estudiaste, viste a estudiar? Vine a estudiar, estuve estudiando, no terminé la carrera, pero estuve estudiando en la Facultad de Abogacía de acá, de la Universidad Nacional. Bien, Abogacía de La Plata, muy bien. Bueno, Mari, contame, vos pertenecés a un movimiento social que para nosotros es muy conocido. Contar a la gente a qué movimiento, por qué te incorporaste al movimiento, por qué te gustó de la política. Yo te conozco como una persona militante, como si hubieses nacido militante, seguramente has estado más lejos, más cerca, porque a nosotros a todos nos ha pasado de ser súper militante, un día estar cansado y otro día viene una figura, yo te voy a nombrar, Néstor Kirchner, y dijimos, loco, agarremos el bombo de vuelta, salgamos a trabajar, acá, por acá es el camino. Algunos nos ha pasado generacionalmente que en un momento estábamos cansados de que siempre lo mismo, y por ahí aparece algún líder, como en su momento apareció Perón y dio vuelta a lo que era la política de la Argentina. No estoy comparando, porque las comparaciones son odiosas, digo que para una generación más joven, Néstor le dio como un redoble de tambores para decir, estamos presentes, tenemos ganas, vamos, este es el camino, no sé qué te pasó a vos. Y pensá que veníamos, a ver, mi generación se incorpora, no, no, no masivamente, digamos, pero que más o menos tenemos, estamos entre los 30, los 40, empezamos a militar entre fines de los 90, principios del 2000,
y digo, si querés te pongo en contexto, digo, pero sabemos Sí, que era un momento claro, de profunda desigualdad, nos estábamos acercando y estábamos en el medio de una crisis muy, muy profunda que terminó en los estallidos del año 2001 con la renuncia del gobierno de la Rúa, y que no terminó ahí, digamos, el año 2001, el año 2002, con la sucesión de presidentes, la escalada de represión, las profundas desigualdad y pobreza, en un contexto donde lo que hoy conocemos como movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera, en ese momento estaban tomando la forma que hoy conocemos. En ese momento no existía la organización social que hoy contiene, organiza, digamos, ¿no? Así que digo, empezamos a militar también en un contexto de profunda desigualdad y lo hacemos en definitiva, nos incorporamos a la política también por una indignación que nos provoca, un dolor que nos provoca justamente toda esa desigualdad, esa pobreza, ese, la incorporación del país a un modelo económico netamente financiero que nos termina pasando por arriba, el endeudamiento, etc. Lo hacíamos con mucha pasión, digamos, no estábamos, no es que estábamos deprimidos, volcados, simplemente en ese momento realmente a mí me pasaba, no veíamos una referencia dentro de la política que nos enamorara, todo lo contrario, digamos. Por eso también estábamos en un contexto de crisis política, claro, no totalmente, totalmente. solamente económica y social, sino que la Argentina estaba en un contexto de crisis política muy importante. Sí, No había conducción, no había liderazgo, y había una falta de credibilidad también en los partidos políticos y en la política como forma de transformación, como manera de transformación de pensar a la sociedad, etc. Así que, sí, la verdad que para nosotros la figura de Néstor Kirchner fue, al principio obviamente, con cierto, mirándolo, ¿viste? A ver qué va a hacer ¿quién es? ¿Quién es? a ver qué va a hacer este loco. Y obviamente cuando empezó a caminar, cuando empezó a llevar adelante un gobierno que empezó no solamente a construir un programa económico, a consolidar este, a consolidar un camino de generación de empleo, de crecimiento económico, ¿verdad? Sino también incorporando todas las banderas, digamos, que nosotros llevábamos, nosotros, a ver, como continuidad también de las generaciones que venían antes y compañeros y compañeras que todavía seguían trabajando por un proyecto más justo para nuestro país. Incorporando todas las banderas de derechos humanos, haciendo hincapié en la necesidad de una sociedad más justa, digo, la alianza con los países de América Latina como eje de crecimiento regional y de integración regional, bueno, el eje sobre el trabajo, por sobre la especulación, de la economía real, sobre la especulación, Ay, avanzar sobre el tema de la deuda externa, un montón de cuestiones que no solamente tenían que ver con las banderas que nosotros levantábamos, sino también con la consolidación de un país que se erguía nuevamente. O sea, se construyó, lo que vimos es un líder, tal cual, tal un cual. nuevo líder político que fue capaz de enamorarnos como generación. Yo no conocía a Perón, no conocía a Eva, eh, pero conocía a Néstor y conocía a Cristina. Claro, claro, claro. Bueno, yo siempre digo, hago esa diferencia también. Uno se enamoró, yo nací en una casa peronista, mi papá altamente militante, muy involucrado. Entonces, yo conocí a Perón y a Evita por mi papá y por los libros. Pero Claro, con Néstor dije, ah, esto era peronismo. A mí lo que me pasó con Néstor es decir, ah, esto es peronismo, porque habíamos tenido un gobierno peronista, pero yo no lo identificaba con lo que mi papá me contaba, ni con lo que yo leía de doctrina, de sueños, de un país que se soñaba, un país soñado que teníamos como peronista, y de golpe llega Néstor y digo, deuda externa, Latinoamérica unida buscando un bien común. El tema de la división, ese 50-50 que habla el peronismo histórico, pero que después no se lleva a la práctica, y ver esto de que
repartir las riquezas, cambiaba un poco la fórmula, que ya no teníamos el negocio del empresariado o del financiero, sino que había que invertir para producir trabajo y para que todos tengamos la dignidad de tener un trabajo y una casa, el tema de los barrios que se hicieron, todas esas cosas que yo decía, esto es lo que yo leía La cuando era posibilidad de una pibe. vivienda. Pero eso yo lo El, leía cuando era pibe, no lo había vivido en democracia, no me había tocado vivirlo a mí, cuando me toca escribir mi propia historia, no me había tocado verlo en la práctica, lo que yo leía del peronismo. Entonces, en eso sí yo reconozco que la juventud en gran mayoría en ese momento, o ya no hay casi jóvenes de ese momento, porque ahora son los jóvenes que vienen de atrás de lo que le vamos contando, pero los que eran jóvenes en ese momento, ya estaba un joven grande de allá, pero también fue la primera vez que vi un gobierno que se parecía a lo que yo había estudiado de pibe en los libros, que nunca lo había vivido. claro, Entonces, creo que eso fue lo que enamoró a una generación que estaba queriendo buscar algo. Yo me acuerdo que en el 2001 estábamos todos muy mal y estábamos todos muy desorganizados también, porque pasaba esto que dijiste vos, el tema de que la política no era creíble, creo que se había hecho una política, valga la redundancia, de eso, de que la política no es buena, que la política, casi muy parecido a lo que se hizo estos últimos 4 años, de desprestigiar la política y para qué vamos a hacer cada uno con su negocio puede estar mejor y los demás que se encargue cada uno de los usos, que el Estado no tiene por qué meterse en nuestra privacidad, es casi una política de esa época, es muy parecida a la de estos 4 años, gracias a Dios no llegó a presentarse, de la crisis económica que dejan ahora es tan grave como la del 2001, opinión mía, pero se había hecho un ejercicio de también en la mente de la gente decir, la política no sirve para nada, la política no construye, pero nosotros veníamos medio como no nos resignando hoy de las pequeñas unidades básicas, me acuerdo que no se podía hacer mucho y apareció lo de crear las ONG, crear las agrupaciones sociales, meterse a trabajar con los clubes de barrio, todo fuera del gobierno, ¿por qué? Porque el Estado tenía que ser ausente casi en ese momento, era un Estado muy chiquitito y también con poca credibilidad, a uno al Estado no le creía nada, a ningún diputado, a ningún gobernador, a ningún presidente que cambiaban de presidente más veces que los que Gimnasia cambia de técnico. Entonces yo digo, esas cosas nos hacían descreer. Entonces, pero nosotros seguíamos tratando, digo nosotros en general, de las generaciones jóvenes, buscando la vuelta cada uno por su lado. Y llegó un líder. Evita habla, cuando habla de Perón, dice, el pueblo estaba listo, pero apareció Perón. Pero el pueblo estaba listo para que aparezca Perón. Y creo que acá esta sí, sí, necesidad hizo que esté el camino para que cuando aparezcan esto, digamos, ese es el camino. ¿Puede ser algo así, sí. Mari? No, sí, sí, totalmente. Eh, a ver, no, coincido totalmente. Es esto, no es que, por eso te decía, no es que estábamos apasionados por lo que hacíamos. Simplemente, te digo lo que me pasaba a mí, que nos pasaba a varios compañeros y compañeras con las que compartía, que nos veíamos como que íbamos a estar mucho tiempo en esa situación, ¿sí? O sea, que el país iba a estar mucho tiempo en esa situación y nosotros, o sea, no nos veíamos como parte de un gobierno, no como parte del Estado, no, simplemente no lo veíamos como algo cercano. No te digo que no era una aspiración, digamos, porque la realidad es que la política tiene que ver con la posibilidad de transformar la realidad y en los sistemas democráticos republicanos lo hacemos a través de las elecciones y a través del Estado, ¿cierto? Eh, pero lo veíamos como algo lejano y veíamos lejana también la posibilidad de un cambio de rumbo para nuestro país. Como íbamos a estar mucho tiempo Sí. en esa situación. Dijiste algo Eh, perdóname, dijiste algo muy real que no es para dejar, lo dijiste antes y ahora con lo que estás hablando, digo, resaltarlo. No teníamos un líder, no se veía en la política, estas personas, viste, que vos decís, es el líder, porque también nosotros teníamos eso muy lejano que se veía como futuro de país, digo, o como futuro de armado político, porque no teníamos a alguien que nos representara, que nos sintiéramos representados, creo. ¿No? Puede ser por claro, ahí también que venía esta falta que uno decía, y faltará mucho, porque claro, el país era un desastre y nuestros líderes no aparecían a la altura de las circunstancias. cuando hablamos de liderazgo, hablamos de seres humanos, personas, hombres y mujeres, que logran representar de alguna forma los distintos intereses que forman parte, no solamente intereses, visiones, expectativas de un movimiento, de un Sí, colectivo, ¿no? sí, sí, colectivo. Y en este caso, bueno, no existía. Cuando aparece Néstor, aparece también, por eso también fue un proceso épico, digamos, porque
lo que hizo fue unificar, fue concatenar visiones, intereses, no solamente desde el sector político, también económico, también de los sindicatos, desde los trabajadores, de los que estaban fuera del sistema laboral. Eso tiene que ver con un liderazgo y eso tiene que ver con el rol que ocupó Néstor, siendo también una persona que no era lejana. Lejana me refiero a alguien inalcanzable, alguien, el prócer ese arriba de un pedestal que es un ser perfecto, no. Igual, sí, Mari, ahí el tema de los líderes, lo que cambia con el tema de los líderes, por esto de la estatua de bronce dorada del caballo, es lo que hace la historia con el personaje. Ahí a Claro. veces el líder es un líder, nació, pero tiene que estar en el momento justo. Evita lo dice una vez cuando creo que da un discurso en la escuela de peronismo, en la escuela de formación de peronismo. En uno de los discursos ella habla de Perón como un genio, porque ella dice que la historia tiene genios, pero que los genios aparecen si el pueblo está preparado, se escriben en los libros de historia con letra dorada, y si no pasan de largo. Han aparecido muchos líderes, pero que pasaron de largo porque nunca entendieron el momento de su pueblo. Compara, por ejemplo, con Napoleón Bonaparte en Francia. Pueden estar en contra o a favor, pero no hay franceses que no reconozcan lo que hizo Napoleón Bonaparte, porque el pueblo lo necesitaba en ese momento a un Napoleón Bonaparte, y apareció. Y yo, salvando la distancia, sin hacer comparaciones que sé que a muchos les molesta, el pueblo estaba necesitado, estábamos todos necesitando, no solamente de lo económico, lo social, de lo cultural, de lo emocional, nos faltaba ese. Yo a veces comparo la política muchísimas veces, no a veces, con la religión, porque necesitamos un mesías. Y se nos critica por eso. Pero ustedes siempre quieren tener un líder que diga que la política necesita eso. Necesitamos a Perón. En Estados Unidos en su momento tuvo a Martin Luther King como un líder. Siempre hay una persona que es la figura que resalta. Después lo pueden hacer en una estatua de bronce o en un caballo, inventarnos la historia, todo lo que quieran, la historia que la escriban como quieran, decían por ahí. Pero nosotros sabemos que en un momento histórico en el que estábamos todos, no digo cabezbajo, pero sí estábamos confundidos porque no teníamos muchas ideas claras. Sabíamos que teníamos que salir de esta, pero no sabíamos cómo. Y muchas necesidades, ya te digo, de lo económico, de lo social, desde lo político sobre todo, porque no veíamos grandes referentes que pudieran estar armando esto que decís vos. Apareció un tipo que entendía lo que le pasaba al otro. Tan sencillo como eso, Mari. No era un Einstein, era un hombre que entendía que el otro estaba sufriendo, ¿no? Digo yo, se puso en ese lugar, en esos zapatos. Con una gran comprensión de la realidad y de lo que estaba pasando. Sí, una gran comprensión de la realidad y de lo que estaba pasando, una gran comprensión para saber cuándo dar los pasos necesarios y cuándo no, entender o percibir lo que le estaba pasando a la gente, cuándo había lugar para avanzar y cuándo no. También, a ver, estamos hablando de un proceso donde hicieron muchas cosas. Mucho. No es el hoy tampoco. No. No es el hoy. Hoy está bien que cada momento tiene su particularidad y su complejidad. Hoy es una etapa complejísima, diferente creo, a cualquier otra que nosotros hayamos podido vivir. Pero bueno, ese era un momento bastante particular donde se estaban dando muchas cosas juntas, y que también permitió que una persona, un grupo de personas que estaban dispuestos a dar los pasos que había que dar, pero también tuvieron el lugar para hacerlo, tuvieron el apoyo regional y el contexto también geopolítico para hacerlo. Sí. Esos momentos donde se dio todo como para que se pudiera avanzar también por ese camino. Creo que a eso se refería Evita cuando dice que queda anotado en los libros de historia, que se dio, el terreno estaba preparado, todo estaba, pero el terreno estaba preparado, está bien, existen personas que saben leer esa situación. Por supuesto, no. sí. En el fútbol diríamos que es Riquelme, ¿sí? Distribuyó los tiempos, aceleró o no aceleró, comparándolo con el fútbol para los compañeros que nos escuchan que les gusta el fútbol. Sí. Y en eso, perdóname, pero destaco una cosita chiquita, que creo que también lo nombraste ahí. También no solamente Néstor tuvo todo esto, sino que también había un equipo. Voy a resaltar también, porque en este equipo había grandes compañeros que entendieron por dónde era. ¿Sí? Se aglomeraron, sí, con
con Néstor en esta idea y el por dónde, y cuándo frenar y cuándo acelerar. Por supuesto que el capitán del equipo manejaba si aceleramos o no aceleramos, pero tuvo un buen equipo que lo acompañó. No vale dar nombres ahora, no sirve, pero todos saben que hubo muchos compañeros que apoyaron en ese momento, donde muchos no querían estar, y así que eso hay que resaltarlo, porque veníamos pensando en una crisis, todos esperaban un fracaso, y verdaderamente hubo muchos compañeros que a las órdenes de la batuta de Néstor se pusieron la camiseta y salieron a pelearlas, y la verdad que lo hicieron muy bien, porque la situación, así como esta es insólita para nosotros con el tema del coronavirus es mundial, pero es algo muy nuevo, ese momento, por lo menos para mí, también era insólito, ver 5 presidentes en poco tiempo, ver que el presidente se vaya en helicóptero y que el vicepresidente ya haya renunciado, toda la crisis económica internacional que se nos veía casi como un país en remate, porque no teníamos conducción. Hay que llevarlo a la época histórica, y me parece que fue tan complejo, diferente, pero también histórico, así como hoy gobernar con el coronavirus es difícil y es algo nuevo, histórico, también en ese momento el contexto era bravo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, sí, incluso, bueno, en los años tampoco fueron, como decís, no fue fácil. No fue fácil. Yo lo vi medio fuera, digamos, espectadora en ese momento, y no fue fácil. Hubo momentos de mucha tensión, donde se dieron un montón de cosas, digo, con el tiempo se fue acomodando y se fueron dando las cosas. Pero sí, en los primeros tiempos no fue fácil. Pero bueno, también fue el momento donde muchos nos volcamos, o sea, salimos también de la actividad y de la militancia netamente social para incorporarnos a la actividad política, para volver a ver en la actividad política una forma de incidir, de transformar las cosas. Eh, creo, una vez tuve una discusión, mira, con un radical en un programa que me decía, no, pero la renovación generacional se dio en todos lados, en todos los espacios. Sí, le digo, pero, algo dio lugar a que eso pasara. Claro que sí, Porque, los jóvenes no creían en la política. hubo una conducción que empezó a convocar a las nuevas generaciones a hacerse cargo de cosas. Tampoco es que le dieron ministerios a chicos de 25, digamos, pero nos pidieron que nos incorporemos, nos dieron lugar, nos dieron un proyecto, y decía, está bien, pasó en todos lados, pasó en los distintos partidos políticos, pasó en los distintos espacios políticos, pasó en los sectores de la economía, digo, Totalmente, pasó en los totalmente, sectores sí, de sí, 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 sí. trabajo, en los sindicatos. Digo, hubo una ebullición juvenil, en ese momento éramos jóvenes, y tiene que ver con, con un proceso, pero que fue conducido, digamos, Totalmente, alguien que lo fue pensó, no convocado. fue, sí, sí, no fue una combustión espontánea. Alguien lo ideó, ¿No? alguien lo inició, alguien abrió las Iba a puertas para ir a pasar, jugar, te decían la maestra. Alguien abrió la puerta para ir a jugar. Si no, la puerta claro, estaba siempre cerrada con sí, cerrojo y sí, tranca en otro momento. Por eso la juventud hacía lo que hacía, trabajábamos, le metíamos ganas, todo, pero nunca pensábamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque las puertas estaban cerradas, eran para otra generación, nos faltaba todavía para llegar ahí. Y creo que la construcción política que nace en 2003 abre esa puerta para decir, son actores. Ahora, es problema de ustedes si suben o no al escenario, pero actores son. Y eso antes no se daba. Y por supuesto que como se dio, son actores. El radicalismo tuvo actores jóvenes, el socialismo, bueno, el socialismo siempre generalmente tiene actores jóvenes. Y entonces lo que hizo acá fue darle una puerta y decir, todos podemos participar de un proyecto pensando en un país mejor. Y cada uno lo pensó desde su espacio político, respetable sus partidos políticos. Tan respetable así que extrañamos que estén los partidos políticos y no nos parezca un paracaidista como Macri que quiera hacer política y haga el desastre que hizo. Prefiero que siga habiendo partidos políticos. Pero bueno, es otro tema, Mari. No te quiero sacar temas ni meter en temas ahora de actualidad más. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Es buenísimo. Esperemos que cuando estemos en vivo en la radio puedas estar, así charlamos con los 5 integrantes de la mesa, que te vamos a volver locas, somos 5. Bueno, estuvimos con Marisela Aranguren, estamos con Marisela Aranguren, es una compañera, es del MUP, es de la mesa acá de La Plata del Movimiento de Unidad Popular, así que la queremos mucho, aparte porque la conocemos,
lo que quiere lo que hace, ¿verdad? ¿Cómo quiere lo que hace? Lo que le mete las horas, las ganas, y por supuesto que todos cometemos errores y corregimos, pero siempre los que te conocemos sabemos que vas para adelante y que buscas ideas y tratás de conciliar y tomas un mate con uno y con el otro y buscas tratar de llegar siempre a un buen puerto. Así que eso se elogia muchísimo, porque nosotros, bueno, generacionalmente yo ya estoy más del otro lado que el de ustedes, pero cuando veo esta generación de 30 y pico, digo, este era el camino, no era tan difícil, pero bueno, costó mucho que les abran la puerta, así que estoy muy contento porque muchos compañeros de tu generación son activos, ¿sí? No están mirando qué pasa por la tele a ver si podemos criticar o no criticar. Se activan, se meten, se ponen la camiseta y salen a jugar a la cancha. Y obvio, te llegas fuera de la cancha, te puedes cerrar un gol, puedes hacer un penal, ahora, pero estás jugando el partido. Y eso para mí es elogiable y envidiable. Así que te felicito y te dejo que te despidas de la gente del otro lado. Bueno, igual, muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias por compartir esta charla, por poder haber conversado un rato de estas cosas y esperemos prontito poder juntarnos nuevamente, conversar ahí cara a cara, tomar unos mates. Cada uno con su mate me parece por un tiempo, pero bueno. La nueva normalidad. Sí, y creo que el nuestro fue un camino que, lo que te decía, lo que pasó iba a pasar. Abriera alguien las puertas o no, iba a pasar. Alguien entendió lo que había que hacer y lo hizo, digamos. Pero vos ves hoy los chicos, chicas, chiques, jóvenes, que son activos, que dicen lo que piensan, que ponen el cuerpo, y creo que esa es una generación que va a ser que va a tener mucho para decir, que tiene mucho para decir hoy, pero creo que va a ser un cimbronazo muy fuerte para nuestro país y para el mundo, pero nuestro país principalmente. Creo que todo lo que pasó antes en realidad era la antesala de esta generación que viene, de jóvenes, adolescentes que vienen para transformar la Argentina, y que lo que creo que nosotros tenemos que lograr es que sigan viendo la posibilidad de construir un lugar, un colectivo, un país donde merece la pena vivir, donde se puede luchar por la igualdad, por la justicia social, por el crecimiento, y por todos los sueños y utopías que podamos llegar a tener. Eso es lo que tenemos que mostrarles, tenemos que ser capaces de mostrarles, y que el sueño que tuvo Perón, el sueño que tuvo Eva, el sueño que tuvieron los compañeros que hoy no están, es posible, y que ellos lo pueden hacer realidad. Nosotros somos como medio un intermedio todavía. Bueno, muy Todavía lindo, somos un internet. Pero muy lindo mensaje para los jóvenes, muy lindo mensaje para los jóvenes que se involucren, son el cambio, sí, son sí, diferentes, vienen a aparte, transformar las cosas, vienen a vienen a transformar las transformar, cosas y que es posible otra relación entre los seres humanos, es posible otro país, es posible otro mundo, tienen las fuerzas, tienen las ganas, creo que vienen a construir otra cosa. Nosotros somos el intermedio, digamos, pero creo que totalmente, vienen. totalmente. Tenemos que ser capaces de mostrarles que es posible, que merece la pena. Sí, Este, y creo que también tenemos que nada. ser capaces de escucharlos y aprender. Es hermoso aprender continuamente. Yo siempre digo, ojalá que tenga 70 años y mi nieto o el vecino chiquito me esté enseñando algo. Es hermoso aprender continuamente del otro, porque todos tenemos vidas diferentes, vivencias diferentes, y siempre está bueno tener las puertas abiertas. Y con los jóvenes lo que nos pasa es que tienen otro lenguaje, otra velocidad para hablar, otra velocidad para hacer, y eso o te sumás o te lleva puesto. Entonces es divino que los jóvenes se sigan involucrando y que no se le ocurra a nadie cerrar las puertas o querer entornar las puertas, porque lo van a llevar con puerta y todo, y así espero estar nosotros al costado de ellos para acompañarlos y que puedan hacer un país mejor que ellos se lo merecen y creo que tienen las ganas y el empuje. Agradezco a todos del otro lado, esto es un café peronista, a Marisol por estar, y como cerramos siempre decimos, viva Perón.